Dios les bendiga. Familias, amigos, hermanos en Cristo, Dios les bendiga de una manera muy especial. Es un privilegio compartir con ustedes temas tan interesantes. Obviamente no están dentro de una perfecta, tal vez, grabación o con algunos errores y fallas, porque pues usamos apenas los medios que tenemos, pero en medio de eso nuestra intencionalidad es edificarlos. Hoy el Señor puso en mi corazón hablarles de un tema muy interesante y lo haremos en dos partes, aunque es mucho el contenido. El tema que vamos a poner hoy a nuestros dos videos es precisamente el nuevo Pentecostés. Esperamos un nuevo Pentecostés. Esta pandemia vino, perdonen la palabra, vino a machetear la idolatría en todos los grupos. Es un tiempo moderno donde tenemos demasiada idolatría. Si podemos darle una pincelazo así a eso de la idolatría. Increíblemente, pues recientemente, como usted lo sabe, la noticia internacional, pues murió un deportista famoso. Obviamente esto ha causado una terrible conmoción a muchos, pero especialmente por la idolatría. La idolatría a muchas cosas y cantantes, líderes. Pero hay algo que a mí me está impresionante y como dijo un hermano muy conocido, me hierve la sangre, así dice. Una expresión que da a entender que hay mucho que compartir. Entonces, yo tengo la idea de que ese idealismo, esas ideas de mega templo, mega iglesias, todas esas cuestiones, pues ahora solamente va a quedar y ha quedado la historia. Y les diré por qué. Fíjense, hermanos, que esa abominación de la idolatría no solamente está en el mundo pagano, no solamente está en el mundo de la sociedad y de iglesias que pues tienen muchos dioses y adoran a muchos dioses. No, yo quiero ser bastante radical en ese sentido, cómo votar las abominaciones que están adentro de la iglesia. ¿Y cómo lo voy a enfocar? Bueno, resulta que el tiempo que vivimos, como ya vuelvo a repetir, es un tiempo de idolatría. Es un tiempo donde la gente adora lo que tiene y lo que busca. Pero, ¿por qué hay idolatría dentro de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué esas grandes abominaciones? ¿Será que solamente esas abominaciones fue en este tiempo o también ahora? ¿Por qué le llamo el nuevo Pentecostés? Porque yo creo firmemente en mi corazón y sé que este video correrá por muchos lugares. Creo firmemente que viene un gran avivamiento, un gran despertar. Dios va a purificar el ambiente, va a purificar todo el sistema, lo va a purificar. Y esta pandemia ha servido precisamente para eso, para purificar. Y viene más fuerte, porque solamente sale la escoria que está adentro del corazón del hombre. Entonces, el profeta Habacuc en su capítulo 2, hace muchos siglos, muchos años, que él profetizó de algo muy impresionante. Pues él estaba orando y dice así el capítulo 3, versículo 1. Oración de Habacuc, profeta sobre Sigionot. Es una ciudad, pero profetizó. Entonces, esta profecía tiene que ver especialmente con un despertar
del movimiento del fin. Por eso yo creo que lo que viene al mundo para la iglesia es algo glorioso, para los que aman, para los que buscan y los que anhelan más de Dios. Es impresionante lo que viene. Vamos a ver lo que nunca la iglesia ha visto en esta tierra. Dice, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad cubrirá la tierra. Dice Isaías 60, pero sobre ti se despertará mi gloria. Esa profecía me gustaría que ustedes lo analizaran profundamente porque tiene mucha revelación, mucha luz. Dice, cubrirán tinieblas esta tierra. Oscuridad dice que vendrá. Pero voy a derramar mi gloria, voy a despertar mi gloria, mi poder. La iglesia no ha visto todo el poder que viene a este mundo. Entonces Habacuc ora y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Uno de los problemas que tiene la iglesia en la actualidad es que no le teme a Dios, ni le teme a la palabra, ni le teme a su presencia. Ese temor reverencial se fue de la iglesia hace mucho tiempo, mucho tiempo. Se creía que en la iglesia realmente se vivía una santidad. Y el concepto que tenía el mundo de una iglesia es que ellos, los que estaban ahí dentro, eran súper santos, súper consagrados. ¡Wow! Un ejemplo. Pero no es así. El tiempo llegó en demostrar que la realidad es otra. En mi experiencia como ministro y como maestro y enseñador de la palabra, he visto que, ¡ay Dios! He visto tanta cosa que realmente duele el corazón, comenzando con la idolatría. Idolatría al ministro, idolatría a la doctrina, idolatría al templo, idolatría por lo que se tiene en los medios. Increíble. Todo eso va a terminar. Todo eso va a terminar. Lo que se apreciaba ya no se va a apreciar más. Porque hoy tenemos un cristianismo que todo ha sido un cristianismo individual, una experiencia individual, una relación de familia. Pues entonces dice aquí en la oración del profeta, dice, oh Jehová, que aviva tu obra. Pero antes, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Entonces, en el profeta Isaías dice aquí en el capítulo 6, verso 10, dice, ¿a quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? ¿A quién? ¿A quién tengo? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Yo te puedo bendecir hoy, hermano. Siento en mi corazón bendecirte, pueblo, iglesia que amas la palabra. Familias que me están escuchando, los bendigo como una autoridad que me considero ser y estoy obviamente bajo una cobertura, bajo relación de ministerios. Entonces yo los bendigo con la autoridad ministerial. Bendigo tu trabajo, bendigo tu mesa, bendigo a tus hijos, bendigo tu entorno. Todo lo que tú hagas será bendito en el nombre poderoso de Jesús. Entonces el profeta dice en la oración, oí tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. En tu ira acuérdate de la misericordia. Viene un tiempo de temor a Dios, temor a su palabra, a su presencia, respeto a las autoridades genuinas, hombres y mujeres de Dios que temen y viven para Dios. También viene tiempo de milagros, el derramamiento del Espíritu Santo. Sé que recuerdo un día que el Espíritu Santo me habló literalmente en el carro. Yo iba manejando y oí su voz audible. Me quebrantó sobremanera y me dijo, ya no hablo porque mi pueblo ha endurecido su corazón. Entonces dice Pablo que el Espíritu Santo que está en nosotros, que no lo contristemos. Mucha gente tiene contristada al Espíritu Santo y ya no habla lenguas. Entonces,
Ese Pentecostés que vino tiene que regresar. El Pentecostés del capítulo 2 del libro de los Hechos dice que vino un derramamiento, un fuego, un poder. Y cada quien hablaba en lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Eso conmovió. Así comenzó la iglesia. Así fue el despertar de la iglesia en el principio. Pero ¿qué se hizo ese despertar? Bueno, pasaron muchas cosas, porque el problema es que han entrado cosas que al Espíritu Santo lo han contristado. El Espíritu Santo es impresionante, porque el Espíritu Santo vino para muchas cosas, y les voy a mencionar algunas de las tantas cosas que tengo escritas aquí para que miremos un poquito la relación del Espíritu Santo. Esa promesa que vemos en el capítulo 14 y verso 15 y 17 de Juan, también Lucas 3:16, la única forma que Dios nos dejó para que pudiéramos cambiar nuestra vida, nuestro carácter y tener una nueva experiencia en la tierra es a través del Espíritu Santo. Por eso tiene que regresar un Pentecostés. Ahora, sin embargo, el hablar en lenguas no es solo obviamente una manifestación sobrenatural, sin sentido, ya que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Entonces, aquí tengo algunas cosas. Por ejemplo, el Espíritu Santo vino para hablar con Dios, 1 Corintios 14. Vino para servir a Dios, Romanos 1:9. Para edificación propia, 1 Corintios 14:4. Se hablan misterios para edificarlos, 1 Corintios 4:2. Como el don del Espíritu Santo, 1 Corintios 12:7. Es una arma espiritual, Efesios 6:18. Para interceder con poder, Romanos 8:26. Para una alabanza perfecta, 1 Corintios 14:15. Para dominio propio, Santiago 3:2-9. Para bendecir con el Espíritu, Hechos 14:26. Como señal a los incrédulos, 1 Corintios 14:21. Para entrar en el reposo, Isaías 28:11-12. Para la revelación de su palabra, 1 Corintios 2:12-16. Para profetizar, 1 Corintios 14:5. Y para sanidades, aquí Marcos 7:32-35 y Marcos 5:38. Y para obrar milagros, Proverbios 28:21, Marcos 5:22. Y ahí está, para una adoración perfecta. El propósito más importante es que adoremos en espíritu y en verdad. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué ha pasado en la iglesia? Ahora entro a una parte bastante fuerte. Espero en Dios que no lastime la susceptibilidad de ustedes, mis hermanos. Porque ahora el problema es que el Señor Jesús habló de que vendría la abominación espantosa. Ahora, la gran pregunta, ¿qué es la abominación espantosa, desoladora? En el libro precisamente de Marcos capítulo 24 y el versículo 15 dice: por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Es decir, que esta abominación es la que profetizó Daniel. Pero el Señor Jesús solo nos da una referencia de esa abominación. Dice, por tanto, cuando vieres, ese por tanto es un imperativo. Ponerle atención al imperativo. Por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicho por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Es decir, que el Señor Jesús nos da una referencia acerca de Daniel y de los acontecimientos proféticos. Y es interesantísimo ver la relación que hay entre Daniel y Apocalipsis. Es decir, Daniel, Juan, pero el centro de todo es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos da la referencia de estudiar, de investigar y analizar el libro de Daniel. Entonces, cuando vamos al libro de Daniel, es interesante porque nos da la referencia en el capítulo 9 y versículo precisamente el 27 del libro de Daniel 7.
perdón, capítulo 9, voy a corregir, capítulo 9, verso 27. En este capítulo nos da una descripción de lo que viene acerca de la aparición de ese personaje que es el anticristo, la bestia, que ya en otros videos hemos hablado bastante de esto. Capítulo 9 de Daniel, verso 26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías. Son 69 semanas, ¿no? Y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir es Tito, que invadió a Jerusalén. Ese es el príncipe. Destruirá la ciudad y el santuario. Eso fue en el año 70, cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos. Y en el año 70 después, Tito, el emperador, invade a Jerusalén y destruye el templo. Esa es la profecía. Con inundación, y será el fin de ella. Hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Pero ya en el verso 27, dice: y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Ese es el pacto que se hará a la mitad de la semana. O sea, Israel hará un pacto con el anticristo. Increíble, hay mucha explicación de eso, pero el punto que estoy tratando de estudiar va sobre lo mismo, pero quiero hablar sobre esa abominación. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. A la mitad de la semana hará el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque para ese entonces ya Israel tendrá su nuevo templo. Ya habrá un nuevo templo, forzosamente. Entonces ya estarán otra vez ofreciendo los sacrificios y las ofrendas como se hacía obviamente en el Antiguo Testamento. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, y este es el punto. El Señor Jesús habló de la abominación. Eso sucedió en el tiempo de Daniel, pero especialmente la época de Antíoco Epifanes, que este hombre malvado fue el que ofreció en el altar. En aquel entonces, este hombre ofreció una marrana en el santuario, en el templo de Dios, y colocó allí la diosa Zeus, allí ese personaje, ese ser, esa entidad Zeus. Entonces ahora vemos que ahí dice: después de la muchedumbre de las abominaciones. Ahora el profeta Daniel habla de las abominaciones. Y cuando buscamos todas las referencias, les daré unas. Por ejemplo, capítulo 32, verso 25, cuando Israel estaba adorando aquel becerro, para Dios eso fue una abominación, cuando estaban adorando el becerro. Otra aplicación está en Deuteronomio 13:14, Deuteronomio 14:3, Deuteronomio 17:1, Deuteronomio 18:12. Todas esas son referencias donde encontramos las abominaciones. En el libro de Levítico capítulo 17, 18 y 19 encontramos varios términos que son las cosas que son abominaciones al Señor. Entonces ahora dice Daniel: con la muchedumbre, son muchas las abominaciones que hay sobre este mundo. Y dice: la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación derramaráse ya la determinada sobre el pueblo asolado. Bueno, esto era precisamente para una aplicación del pueblo de Israel, y profetizó aquí Daniel lo que viene, que es una abominación. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Entonces, en el capítulo 2 del libro de Tesalonicenses, vean qué interesante. El capítulo 2, precisamente del libro de Tesalonicenses, ahí vamos a encontrar algo que es asombroso. Aquí dice:
Pero rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, etcétera. Que no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora sí ya estamos viendo lo que Pablo está narrando aquí, es lo que viene ya. Esto va a ser muy pronto. Cuando miremos que Israel está edificando su templo, es que algo viene a este mundo. Espero que la iglesia ya no esté en esta tierra, por supuesto, dice. Y ese personaje que se llama hombre de pecado, hijo de perdición, dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios y que se adora. Mire, este personaje va a ser un hombre que le va a quitar toda la autoridad a la gente que adora otros dioses. Y hay muchos dioses en el mundo. Y el anticristo dice que le va a quitar el poder a todos, porque dice oponiéndose y levantándose contra todo lo que se ama a Dios o que se adora. Tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Este es el punto. Que Él viene, y cuando ya está el templo y cuando los israelitas estén ofreciendo los sacrificios como en el Antiguo Testamento, entonces el anticristo se sentará ahí en el lugar santísimo y dirá, yo soy Dios. Se quitará la careta. Y el pueblo de Israel que hizo un pacto con él va a despertar, y ahí viene la gran persecución, y creo que ahí es precisamente donde está el principio de la gran abominación y el desolar y de la grande tribulación que mucho se ha hablado. Muy bien, entonces si esto es así, ahora vamos a una cosa muy importante. Si el anticristo se va a sentar y va a ser la abominación y va a impresionar al mundo cuando venga la desolación, porque el anticristo los va a perseguir a muerte al pueblo de Israel. Es decir, que todavía a Israel le esperan días duros, difíciles, pero al final de esta película maravillosa Dios va a intervenir. Ahora, Dios va a intervenir, pero quiero decirles, las Escrituras nos da todo un cuadro teológico acerca de Israel, Israel como nación. Habrá un remanente que hoy son cristianos, hijos de Dios, redimidos, mesiánicos, ungidos del Señor. Pero habrá un grupo también que van a ser los apóstatas, seguidores del anticristo, como lo hay hoy en día. Muchos de ellos no creen en el Señor y blasfeman contra Él, pues habrá un grupo de apóstatas judíos que van a ser los seguidores también del anticristo, pero finalmente habrá un grupo que lo espera y harán llanto como unigénito, llorarán al ver que ellos fueron los responsables también de la muerte de su Mesías. Y Dios extenderá su pabellón y Dios los preservará en la grande tribulación y les dará salvación. Qué lindo. Ahora, para concluir en esta parte, la primera carta de Juan, primera carta capítulo 2 y verso 8, póngale atención. Quiero ser muy concreto, muy específico en esta parte. Dice, hijitos, qué término más lindo, hijitos. Esta es la carta de Juan, que tenía pues un amor muy especial. Hijitos, ya es el tiempo final. Miren cómo habló Juan hace 2000 años. Hijito, ya es el último tiempo, y ahora sí es el último tiempo, porque ya pasamos prácticamente varios años. Entonces el Señor Jesús, cuando Él muere, Él dice en una de las partes del capítulo 26 del libro de Mateo, dice, ahora digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. Ahora digo. Es decir, que el Señor como que puso una fecha desde ese momento, desde ahora les digo. Y cuando vemos que ya estamos prácticamente cerrando al 2000, en ese capítulo, entonces es cuando termina el Señor su ministerio a los 33 años. Si lo ponemos al año
del 2020 que vivimos sería el 2033. Y si le restamos 7 años de la grande tribulación, pues como quien dice, ya tenemos un poquito de tiempo. Lo dejo ahí, pero haga sus números y pues todavía no me juzgue, pero analícelo. Ok, ahora dice, hijitos, ya es el último tiempo. Sí, ya estamos en el último tiempo. Dice, vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, el personaje que ya les mencioné, el hombre de pecado, el hijo de perdición y, como dice Apocalipsis 13:1, la bestia. Entonces vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir. Así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Ahora dice aquí, el anticristo y los anticristos, es decir, los espíritus del anticristo, que ya están por todo el mundo. Pero ahora déjeme decirle, y eso le va a temblar su corazón, y usted me puede preguntar, y si estoy mal, corríjame. Qué lindo sería, ¿verdad? Necesito su aportación, necesito sus dudas, sus preguntas, y si tiene una luz más fuerte, qué lindo. Yo estoy dispuesto a aprender. Cada vez que yo voy a una iglesia, llevo mi cuaderno, mi Biblia y apunto. No importa quién esté predicando, tal vez tiene menos experiencia o está comenzando, pero me gusta aprender. Ok, soy un expositor de la palabra en muchos lugares y siempre digo, bueno, yo expongo esto y someto a consideración de todos. Si hay algo que está mal, corríjame, pero aquí estoy en esto. Dice, el anticristo, el personaje. Ahora vienen los anticristos. La pregunta es, ¿en dónde están los anticristos? En la iglesia. ¿O cómo? Sí, adentro. Adentro de la iglesia. Porque ahora los pecados que hay en el mundo, ahora me asombro sobremanera. Que aquellos grandes pecados que vemos todos allá en el mundo, divorcio, alcoholismo, homosexualismo, todo, ahora están adentro de la iglesia. Cuando en el libro de los Hechos la Biblia dice que la iglesia conquistaba el mundo, impresionaba, tocaba, quebrantaba el mundo. La iglesia era un poder al mundo. El problema es que el mundo está metido en la iglesia. Tremendo, ¿verdad? Bien, entonces terminamos diciendo acá, en el siguiente video seguiremos explicando esto. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Los espíritus, ¿en dónde están? ¿En el mundo o están en la iglesia? Los espero en el siguiente video. Es una bendición compartir con ustedes. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.